Desde 1948 hemos visto un total de 12 períodos en los que el desempleo creció en Estados Unidos. Cada uno de esos períodos fue clasificado como recesión. El aumento del paro es la circunstancia que mejor define una recesión, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estudios Económicos. Parece obvio decir que si las personas pierden sus empleos, es probable que las empresas despidan a sus trabajadores, ya que la economía no va bien. A día de hoy, con una tasa de paro del 3,9% en Estados Unidos, no podemos hablar de dichas condiciones. Si asumimos que los datos del gobierno son correctos y fiables, no hemos visto una recesión desde 2020. Desde 1948, el intervalo medio entre dos recesiones ha sido de 5 años y medio. Si la economía sigue el mismo patrón hoy día, la tasa de desempleo podría mantenerse en niveles bajos hasta cerca de 2026 y la economía no entraría en recesión hasta entonces. Pero las recesiones no ocurren únicamente porque haya pasado demasiado tiempo desde la última. Como dice el refrán, los booms económicos no mueren de viejos, sino que son asesinados. A lo largo de la historia hemos visto cómo crisis del petróleo, pandemias y desplomes del mercado provocan recesiones en las que el paro aumenta. La mayoría de estos acontecimientos son difíciles de pronosticar, razón por la cual muchos economistas creen en realidad que es imposible predecir una recesión. Ahora bien, todas estas recesiones tienen una cosa en común: en todas y cada una, el mercado inmobiliario se debilitó sustancialmente en los 2 años anteriores a la recesión. Este gráfico representa la fortaleza del mercado inmobiliario y nos muestra cuántas viviendas se han vendido en Estados Unidos durante un periodo de 2 años. Y por lo que podemos ver, este ha sido uno de los indicadores adelantados más precisos de la economía de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Cada vez que el mercado inmobiliario se debilita, vemos que una recesión ocurre poco después. De hecho, cuando invertimos este gráfico y superponemos la tasa de desempleo, se puede observar que la tasa de desempleo sigue el comportamiento del mercado inmobiliario con cierto retraso. Si desplazamos este gráfico un año y medio, vemos que hay una sincronía casi perfecta. La debilidad de la vivienda no solo predijo, sin error, todas las recesiones que hemos visto en los últimos 50 años, sino que también predijo exactamente cuándo la recuperación económica iba a tener lugar. Por lo tanto, se podría cuestionar a los economistas que no creen que sea posible predecir una recesión, si consideramos que la vivienda nos indica, al menos, cuándo la economía es más vulnerable a entrar en una. Esto es así porque la vivienda es la parte de la economía más sensible a los tipos de interés, y si la Reserva Federal sube los tipos, medida que toman cuando quieren frenar la economía, inmediatamente suben los intereses de las hipotecas y cae la demanda de vivienda. En consecuencia, el mercado inmobiliario es el primer sector económico que realmente se ve afectado por la subida de tipos. El resto de la economía siente los efectos de la política monetaria con retraso. Los bancos reducen la concesión de préstamos con dilación, lo cual, a su vez, frena la petición de crédito fácil y barato por parte de las empresas, que se traduce en menores opciones para el crecimiento de la economía y menos oportunidades de empleo, y al mismo tiempo los consumidores pierden la confianza y tienden a gastar menos, lo que redunda en menores ventas empresariales, hecho que conlleva despidos de trabajadores y finalmente sube el paro y comienza la recesión. Todo este proceso dura aproximadamente un año y medio, según las investigaciones académicas. Afortunadamente, tenemos al mercado inmobiliario como indicador adelantado, mostrándonos el deterioro que los tipos de interés van a producir sobre la economía antes de que realmente suceda. Y actualmente, el mercado inmobiliario apunta que estamos justo al borde de una contracción bastante significativa del mercado laboral. Se prevé que el paro aumente hasta finales de 2025, pero esto no va a suceder súbitamente o en línea recta. En casi todas las recesiones se necesita tiempo para que la tasa de paro cambie de tendencia hasta convertirse finalmente en alcista. La única excepción a dicha regla la encontramos, como no, en 2020, donde la pandemia creó un shock masivo en la economía. No obstante, podemos ver que actualmente la tasa de paro ha ido subiendo desde abril de 2023, con lo que llevamos aproximadamente un año de aumento de paro. En 2006 la cifra de desempleo tocó mínimos en octubre y la recesión comenzó en diciembre, también con poco más de un año de retraso. En el 2000, la cifra de desempleo tocó mínimos en abril y la recesión comenzó en marzo de 2001, también alrededor de un año más tarde. En 1989, el desempleo hizo mínimo en marzo, pero la recesión no comenzó hasta julio de 1990, o un año y medio más tarde. En consecuencia, si el mercado inmobiliario predice una nueva recesión de aquí a finales de 2024, estamos ahora mismo en la zona clave en la que podría realmente empezar. Es posible que se retrase un poco esta vez,
si tenemos en cuenta que una tasa de paro del 3,9% en Estados Unidos sigue siendo históricamente muy baja. Resumiendo, podemos tener aumento continuado del paro, pero no se trata todavía de cifras de desempleo significativas. Actualmente hay otra razón por la cual una recesión podría tardar más en materializarse, y es la enorme cantidad de gasto gubernamental que hemos visto en los últimos años. El gasto del gobierno de Estados Unidos no ha sido tan abultado desde la década de 1960. En la década de 1960 tampoco tuvo lugar una recesión con semejante gasto del gobierno, pero tan pronto como el mismo se contuvo, comenzó la recesión económica. En consecuencia, nuestro sesgo en el mercado permanece bastante alcista por ahora. Estas estructuras técnicas que podemos ver en el gráfico son realmente las que nos guían en la estrategia a corto plazo en juego de mercados. Es simple, puede parecer básica, pero funciona si se presta atención a los niveles clave. Es lo que hacemos todos los días para asegurarnos de permanecer en el lado correcto del mercado, haciendo las apuestas adecuadas. Afíliate hoy mismo si quieres garantizar tu éxito en los mercados.